Amados hermanos, hoy deseo compartir con ustedes una reflexión que considero vital para la salud espiritual de cada creyente y de toda congregación, basada en la historia de Miriam y la murmuración. Les invito a que durante estos minutos abramos nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos hable, nos confronte y nos transforme, porque la murmuración es un mal que puede pasar desapercibido, pero que tiene consecuencias profundamente dañinas para la vida del pueblo de Dios. La historia de Miriam la encontramos en el capítulo 12 del libro de Números. Miriam era la hermana de Moisés y de Aarón y había jugado un papel muy especial en la vida del pueblo de Israel. Fue ella quien, cuando Moisés era un bebé, se quedó a la orilla del río Nilo cuidando la canasta donde él flotaba para vigilarlo y ver quién lo rescataría. Vemos desde aquella temprana edad su intención protectora y su valentía para cuidar al futuro libertador de Israel. Años más tarde, después de la liberación de Egipto y el paso del Mar Rojo, Miriam aparece dirigiendo a las mujeres en cánticos y danzas al Señor, celebrando la victoria y la salvación que Dios había dado a su pueblo. De hecho, la Escritura la llama profetisa y sabemos que tuvo un liderazgo visible. Sin embargo, encontramos un episodio que nos revela que incluso aquellos que han caminado con el Señor durante mucho tiempo, que han servido con pasión y que han visto las maravillas de Dios, están expuestos a la tentación y al error de la murmuración. El texto de Números 12 nos cuenta que Miriam y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés, criticando primero a su esposa y luego yendo más allá, cuestionando la autoridad que Dios le había otorgado a Moisés. El versículo 2 dice: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Esta pregunta encierra una actitud peligrosa porque en el fondo expresa envidia y orgullo. La murmuración, a diferencia de la simple observación o de la corrección amorosa, se caracteriza por la crítica oculta o el descontento que se ventila en conversaciones paralelas sin ninguna intención constructiva. Es un comentario malintencionado, es un sembrar dudas. Es decir, cosas que buscan disminuir la estima que otros tienen por una persona o por una situación. En el caso de Miriam y Aarón, la crítica se centró en la esposa de Moisés, pero en realidad, en el fondo, era una insatisfacción con lo que ellos percibían como una diferencia de rango o reconocimiento en la obra de Dios. Querían equipararse a Moisés, decían: ¿por qué a él se le honra más? Porque él es el que recibe la palabra más clara de parte de Dios. Nosotros también tenemos dones, también somos importantes. Algo que debemos notar es que la murmuración procede del corazón. Uno no empieza a criticar sin antes haber alimentado sentimientos inadecuados como la envidia, el orgullo, el resentimiento o el afán de autoexaltación. La boca expresa finalmente lo que ha estado anidando en el interior. Por eso el Señor Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando dejamos crecer esas actitudes, tarde o temprano se vuelven palabras que hieren, que dividen y que enfrían la comunión con nuestros hermanos y con Dios mismo. En esta historia, Dios escucha la murmuración. Puede que nuestras palabras sean pronunciadas a espaldas de la persona o en conversaciones privadas, pero nada permanece oculto ante la mirada del Señor. Él ve con claridad lo que cada uno dice y con qué intención lo dice. De pronto el Señor llama a Moisés, a Aarón y a Miriam a la puerta del tabernáculo de reunión. Es como si les dijera: vengan aquí, quiero tratar con lo que está pasando. La Biblia dice que la ira de Dios se encendió contra Miriam y Aarón y se apartó la nube de su presencia. Entonces, cuando se aparta la nube, aparece en Miriam la lepra. La lepra era una enfermedad que en ese tiempo no solo representaba un gran peligro físico, sino que implicaba impureza ceremonial y la expulsión del campamento. Podemos ver en este suceso una representación física de una realidad espiritual que el pecado de la murmuración provoca: aislamiento y contaminación. Miriam tuvo que ser puesta fuera del campamento por 7 días
y eso detuvo a todo el pueblo de Israel, que no avanzó hasta que ella fue purificada. Esta pausa que hace el pueblo nos enseña que la murmuración de una sola persona puede afectar la marcha de toda la comunidad. A veces pensamos que nuestra crítica o nuestras palabras no tendrán consecuencias mayores, pero la Escritura nos muestra que el pecado de uno puede impactar la armonía y el progreso de todos. Gracias a la intercesión de Aarón y sobre todo de Moisés, que clamó ante Dios pidiendo misericordia por su hermana. Ella no murió de lepra, sino que Dios la sanó después de ese tiempo de disciplina. Y vemos una vez más la hermosa actitud de un hombre verdaderamente humilde, Moisés, quien no aprovechó esa situación para exaltarse ni para lanzar más acusaciones contra Miriam, sino que mostró un corazón compasivo e intercesor. Uno de los grandes aprendizajes que podemos sacar de este pasaje es que debemos cuidar nuestro corazón de la murmuración. Así como Miriam era una sierva valiosa, con dones y con liderazgo, y aún así cayó, ninguno de nosotros está exento. Uno puede tener años en la fe, puede haber visto milagros y hasta haber servido en puestos de responsabilidad. Pero si no velamos y oramos, podemos permitir que la envidia, el orgullo o la insatisfacción tomen lugar en nuestro interior. Y de ahí a la murmuración no hay más que un pequeño paso. Quizá alguien se pregunta, ¿cómo me doy cuenta si estoy murmurando simplemente manifestando una inquietud legítima? Una clave es examinar la intención de nuestro corazón. Estamos verdaderamente buscando una solución, buscando orar, hablar directamente con la persona implicada, o solo queremos desahogar nuestro descontento y contagiar a otros con nuestra crítica. También deberíamos preguntarnos si hemos orado con fervor por el asunto antes de contárselo a otra persona. A menudo la murmuración se caracteriza por no darle al otro la oportunidad de defenderse y por buscar aliados en nuestro disgusto en lugar de buscar reconciliación o consejo sabio. La palabra de Dios tiene múltiples advertencias contra la murmuración. En Proverbios 16:28 leemos: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme y la murmuración siembran desconfianza, divisiones e incluso enemistades. En Santiago 3:5-6 se nos compara la lengua con un fuego capaz de incendiar un gran bosque, y se nos recuerda el poder destructivo que tiene la palabra mal usada. Por otro lado, Efesios 4:29 nos anima a que no salga de nuestra boca palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dios, en su soberanía, pone a quien quiere en ciertos lugares de responsabilidad y autoridad. Miriam y Aarón estaban molestos porque Moisés recibía un trato especial, pero fue Dios quien escogió a Moisés. Cuando criticamos sin fundamento o con malicia a las personas que Dios ha levantado, nos arriesgamos a pelear contra su voluntad. Con esto no quiero decir que los líderes no deban rendir cuentas o que no se les pueda corregir si se equivocan, pero la Biblia establece un procedimiento para ello, siempre con humildad, respeto y espíritu de mansedumbre. Lo que la palabra rechaza es la insurrección encubierta, el complot, la división generada a base de rumores y la burla o el descrédito hacia las autoridades que el Señor ha delegado. Aparte de cuidarnos de la murmuración y la crítica injusta, tenemos otra tarea crucial: orar e interceder. Es notable cómo Moisés reaccionó cuando Aarón le suplicó que intercediera por Miriam. Podría haber dicho: ella habló mal de mí, que afronte las consecuencias. Pero lo que hizo fue suplicar misericordia para su hermana. Este ejemplo nos confronta y nos motiva a cultivar un espíritu de compasión. Nosotros también podemos orar por aquellos que nos han ofendido, por quienes han hablado mal de nosotros, sabiendo que el mayor perjudicado cuando uno murmura es uno mismo, que se contamina y termina perjudicando su relación con Dios. Si recordamos el final de la historia, Miriam fue sanada y restaurada después de una semana fuera del campamento. La disciplina de Dios
no es para destruirnos, sino para que reconozcamos nuestro pecado y nos apartemos de él. Esto nos enseña que si alguien ha incurrido en este error, no todo está perdido. El Señor anhela que haya arrepentimiento y un cambio de corazón. Cuando hay verdadera humillación delante de Dios, Él es poderoso para perdonar y restaurar. La lección que esta historia nos deja para la iglesia de hoy es clara. La murmuración es una trampa sutil y muy destructiva que puede anidar en cualquier corazón, inclusive en el corazón de personas con años de servicio. Debemos mantenernos alerta, pedirle al Señor que examine nuestras motivaciones y que purifique cada pensamiento que albergamos. Antes de pronunciar palabras de crítica, preguntémonos: ¿he orado por esta situación? ¿He hablado directamente con la persona si hay algo que debo aclarar? ¿Estoy buscando la edificación de la iglesia o solo desfoglestia? Cuando comprendemos que el objetivo del Señor es que vivamos unidos en amor y santidad, valoramos mucho más el cuidar nuestras palabras. La unidad de la iglesia no consiste en la uniformidad de pensamiento, pero sí en la humildad y la consideración mutua. Aun cuando tenemos puntos de vista distintos, podemos expresarlos con respeto, buscando la paz y la edificación. En cambio, la murmuración es como un cáncer silencioso que sin darnos cuenta va corroyendo la confianza y la buena relación entre los hermanos, llegando incluso a hacer dudar de la fidelidad de Dios o de la validez de las autoridades que Él ha constituido. Confiemos pues en la obra del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y santifica no solo nuestras acciones, sino también nuestras motivaciones y nuestras palabras. Recordemos siempre que el Señor no solo ve lo que decimos, sino la intención con la que lo decimos. Que podamos cultivar un corazón limpio, una lengua que bendiga, que edifique y que glorifique a Dios. Y en caso de que nos demos cuenta de haber caído en la murmuración, corramos al Señor en arrepentimiento, pidiéndole perdón y determinando no volver a caer en el mismo error, en la seguridad de que Él es misericordioso y fiel para perdonarnos. Para cerrar, meditemos en la misericordia de Dios hacia Miriam. Aun cuando recibió la disciplina por su falta, el Señor la restauró y volvió a ser parte del pueblo. Lo mismo puede pasar con nosotros cuando nos equivocamos, cuando cedemos a la tentación de murmurar o de levantar críticas sin fundamento. Si venimos ante el Señor, Él no nos desecha, nos corrige, sí, pero también nos acoge en su amor para que aprendamos la lección y seamos testimonio vivo de su gracia. Les animo a que si en algún momento han sido víctimas de la murmuración, obren como Moisés y eleven una oración de intercesión por quien les ha atacado. Y si hemos sido nosotros los que hemos murmurado, seamos como Aarón, que al ver la consecuencia en su hermana, imploró perdón y pidió ayuda. Con esto en mente les invito a orar juntos al Señor. Padre amado, te damos gracias porque tu palabra nos enseña lo que hay en nuestros corazones y nos revela tus caminos de justicia. Hoy reconocemos que la murmuración es un pecado serio que trae consecuencias para nuestra vida y para la comunión de tu pueblo. Te pedimos perdón si hemos hablado mal de nuestros hermanos, de nuestras autoridades o de las decisiones que tú has tomado en tu soberanía. Purifica nuestros labios, transforma nuestro corazón, que seamos agentes de paz, de unidad, de amor y no de división. Danos la humildad de Moisés para interceder incluso por quienes nos han ofendido y ayúdanos a ser sensibles a tu voz para no caer en la trampa del chisme y de la crítica maliciosa. Gracias por tu misericordia y por tu gracia que siempre nos da una oportunidad de restauración. Nos encomendamos a tu cuidado y te pedimos que nos mantengas firmes en la sana doctrina para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.